Bueno, acá estamos, como ya saben, para este webinar sobre reforma laboral y fiscal. Los introduzco un poco. Tenemos por una parte a Juan Cruz Mozo, que es nuestro contador, es contador público, matriculado en el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Tiene un máster en Administración de Empresas en la UNICEN, contador general y es socio del estudio jurídico contable Mozo y Aranzabe, que se encuentra en la ciudad de Alfonso González Chávez y Tandil. Por otra parte, tenemos a nuestro socio y CEO de Mentor Financiero, Lionel Fernández, también con background contable, es asesor financiero y tiene un máster en finanzas en la UCEMA. Y mi persona, soy Andrés Lozada, oradora que va a estar con ustedes compartiendo el día de hoy también. Bueno, como ya saben, este webinar es para tratar los aspectos más relevantes de la reforma laboral y fiscal que se vienen a Argentina. Para que sepan, esto es un proyecto de ley que tiene como 70 páginas, de las cuales el 95% es del tema laboral y las restantes del tema fiscal. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los que nos competen más a los que estamos acá presentes por el momento. Primeramente, ¿para qué estamos acá? Porque sé que la parte de laboral, fiscal, que tiene que ver con leyes y todo eso, a veces puede ser poco digerible. Lo que queremos que saquen de acá, con lo que se vayan de este webinar, es que si se aprueba estas reformas, vamos a tener una eliminación y reducción de impuestos. Esto va a hacer que bajen los precios y a su vez va a bajar el impacto de nuestras billeteras. Cuando eso pase, vamos a que deberíamos quedar con dinero disponible y hay muchas formas de aprovecharlo, lo cual vamos a hablar más adelante. Para darles una idea de qué es lo que está pasando hoy en día, antes de la reforma, más que todo, nosotros en la cadena comercial, y para ponerles de ejemplo el caso de la vaca y la carne de vaca, ¿no? Nosotros tenemos una cadena comercial donde cada vez que hay un movimiento de un eslabón a otro hasta el consumidor final, hay impuestos, que en este caso nosotros por simplificación del ejemplo, digamos que se llaman impuestos al productor, ¿no? Y todo empieza con un costo inicial, pero por ganancias que se quieren percibir sobre ese costo o sobre el margen de ganancias, más lo de los impuestos, ocurre algo muy interesante. Y es que ningún eslabón de la cadena comercial pretende pagar el impuesto que le toca a costa o a expensas de la ganancia que querían para ellos. Entonces suele trasladarse ese aumento del precio al siguiente eslabón. ¿Y quién es el que termina percibiendo eso con más impacto? El consumidor final, por supuesto. Ahora, con estas reformas se esperaría, más que todo de la parte mayorista al inicio, que uno empiece a percibir que estos precios se reducen precisamente por esta misma razón. Y de la mano de Juan, él nos va a explicar punto a punto y de la forma más sencilla posible de qué se tratan las partes más importantes de la reforma. Así que Juan, te paso la palabra. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por su tiempo. Como les dijo André, mi nombre es Juan Cruz, soy contador público. Y bueno, vamos a hablar un poco de la reforma, de proyecto de ley de reforma laboral y fiscal que se viene o de acá a 2 o 3 meses, no es mucho más tiempo. Bueno, en primer lugar, la parte de la reforma laboral, vamos a tener lo que son los salarios que se van a poder cobrar en distintas monedas. Hoy se pueden cobrar solamente en moneda de curso legal, que es en pesos. Se va a poder cobrar en dólares y además se pueden cobrar en distintas instituciones financieras siempre que estén inscriptas en Banco Central. Esto es, no solamente entidades bancarias como es hoy para pagar los sueldos legalmente, ¿no? Los sueldos regulados, tenés que transferir a una cuenta bancaria. No pueden ser en distintas instituciones financieras como, no sé, como Balance o cualquier otro tipo de institución. Bueno, lo del tipo de las indemnizaciones, bueno, va a haber una baja en las indemnizaciones laborales, más que nada para el cálculo de indemnizaciones laborales, el salario que se calcula es teniendo en cuenta el SAC, que es el aguinaldo, el que se paga una vez cada 6 meses, que se paga en junio y se paga en diciembre. Y ahora para el cálculo de las indemnizaciones no se va a tener en cuenta el SAC. No se va a tener en cuenta el SAC, las vacaciones y los premios. Lo que afecta que las indemnizaciones sean más bajas, pero bueno, lo real es que la indemnización laboral se calcula sobre el salario básico, normal y habitual, y el SAC no es algo normal y habitual, las vacaciones tampoco, así que no es del todo ilógico.
Y después otros temas que esto, más allá de que termina afectando al trabajador, por otra parte termina beneficiando también al trabajador porque el empleador tiene como más herramientas para no perder en términos económicos. Después, bueno, también tiene lo de los juicios laborales, que hoy actualmente los juicios laborales se actualizan teniendo en cuenta un índice que implica cada juez. O sea, el juez te puede decir que el juicio laboral se actualiza por, no sé, por el índice de inflación, y otro juez te puede llegar a decir que el juicio laboral se actualiza por cualquier otro tipo de actualización, ya sea bancaria, no sé, por la tasa activa del Banco Nación o por cualquier otro tipo de actualización. Con esta reforma va a haber un único tipo de actualización de los juicios laborales, que va a ser el IPC más un 3% anual. Esto lo que te beneficia, lo que beneficia al empleador y también al trabajador, porque esto va a generar más trabajo, es que el empleador sabe que, bueno, que el día que pierde el juicio laboral, la actualización la puede sacar. No es que depende de un juez que sea más o menos favorable al trabajador. Bueno, después vamos a hablar más adelante del Fondo de Asistencia Laboral, que eso lo vamos a estar viendo en un par de filminas más adelante. Bueno, lo de las vacaciones fraccionadas, esto ya existe actualmente en la ley o sea, existe realmente, no legalmente. Hoy creo que la mayoría de los empleados se toman vacaciones de 7 días, es decir, que las fraccionan en dos, porque vos cuando ya tenés más de 6 meses de trabajo tenés 14 días de vacaciones. Legalmente no se puede actualmente fraccionar, pero la realidad es que en todos los ámbitos, en todos los empleos se fraccionan las vacaciones, es algo que ya se hace y que, bueno, se pasaría a la ley. Y lo del banco de horas, actualmente esto no existe, esto es nuevo. Se va a crear un banco de horas extras, que aquellos empleados que trabajen horas extras luego la van a poder compensar contra días que no tengan que trabajar. Por ejemplo, para traerlo a la realidad, si un empleado trabaja de lunes a jueves 10 horas, el viernes no tendría que trabajar porque trabajó 2 horas extras esos 4 días. Entonces ya compensó las 8 horas del viernes. Eso siempre va a estar por escrito entre el empleador y el empleado, y siempre favorece al empleado. Siempre la ley va a terminar, esto porque lo comento porque por ahí en las redes, en las noticias, sale mucha información que no es verídica. La ley siempre va a beneficiar al empleado y siempre va a tener su jornada de descanso legal. No es que porque salga esto del banco de horas, el empleador te va a hacer trabajar un día completo y después durante 3 días no va a trabajar. No, eso no existe. No existe y no va a existir. Es más, dice que el máximo es hasta 12 horas, o sea, el máximo de horas en un día es hasta 12. Por ende, siempre se va a beneficiar al empleado. Siempre se beneficia al empleado y no existe la posibilidad de que trabajes 24 horas, como por ahí escuchamos en las noticias o en algún tipo de redes. Bueno, lo del derecho a huelga, actualmente por ahí sufrimos lo que son las huelgas en los servicios esenciales, por ejemplo, en lo que es educación o salud, o también transporte. Esta ley lo que beneficiaría es que en aquellos servicios esenciales, como los mencionados y otros que se mencionan en la ley, el 75% del personal tiene que estar trabajando. Es decir, que si hay una huelga en el servicio de educación, el 75% de los docentes debe estar trabajando. El 25% se puede adherir a la huelga, pero sí o sí es 75%. Es más que nada para que no se trabe el tema de continuar con la actividad. Bueno, esto, lo de los sindicatos, las asambleas con autorización y demás, lo que propone es que aquellos empleados sindicales, o sea, sindicales, me refiero a aquellos empleados que se encuentran dentro de los sindicatos, cuando vayan a una asamblea del sindicato necesita autorización del empleador. Y en caso de que así lo habilite, el empleado durante la jornada que falta al trabajo no tendría las horas laborales. Esto más que nada también es por un tema de no afectar la actividad. Obvio, si vos querés formar parte de un sindicato, está perfecto, no es que no te lo permiten, pero bueno, tenés como ciertas restricciones que hoy no se encuentran. Bueno, lo de el fin de la ultraactividad es más que nada por el tipo de los convenios, que hay en una misma empresa pueden existir distintos convenios colectivos de trabajo. Lo que genera esto es que tenga
sindicatos metidos en esa empresa. Lo que se quiere hacer es que exista un solo convenio, que sea el convenio macro de la empresa. Si una empresa realiza tareas de comercio y a su vez para esas tareas de comercio tiene que hacer envíos o reparto, bueno, la actividad principal es la tarea de comercio, la actividad de comercio. Entonces el convenio colectivo va a ser el de comercio. Y bueno, lo de promoción del trabajo formal y el blanqueo laboral, esto es más que nada para un incentivo para que hoy, como todos sabemos, más del 70% del empleo laboral en Argentina está en negro o está registrado de una manera que no es adecuada. La idea es registrarlo de la manera que se debe registrar, como existe en el resto de los países que hoy en día que tienen niveles importantes en el mundo. La idea es eso, que el empleo laboral se blanquee. Para que el empleo laboral se blanquee, le tenés que dar algún incentivo al empleador. Bueno, los incentivos que tienen es que aquellos empleados que se encuentran al 10, creo que es al 10 de diciembre, según dice la ley, desempleados que se encuentran monotributistas o que eran empleados del sector público, el empleador lo puede blanquear, digamos, y va a tener un incentivo en las contribuciones patronales. Es decir, se le va a bajar el impuesto que paga por ese empleado. El impuesto, hoy en día son dos impuestos, los que se pagan, impuestos por así decirlo, el empleador paga contribuciones y aportes. Aportes son los que nos descuentan a nosotros, los empleados, cuando recibimos el recibo de sueldo, que te descuentan jubilación, obra social, ley 19032 y el sindicato. Las contribuciones son los aportes que hace el empleador, que no salen de la caja del empleado, sino que salen del empleador. Ese beneficio va a ser sobre las contribuciones. O sea, el empleador, por poner empleados en blanco, durante un periodo de tiempo va a tener una reducción en las contribuciones patronales. También se da el caso para que los empleos que no se encuentran actualmente registrados, como esto es lo que estamos hablando, lo de los empleados en negro, antes de que salga promulgada la ley por un plazo de 6 meses, los van a poder registrar y tiene otros beneficios como la condonación de deudas por evasión fiscal o evasión laboral sería. Y bueno, en el caso de que no sea condonación o no se te condone el capital o interés de esas deudas, va a haber un régimen para que vos esa deuda por no haber puesto al trabajador en blanco en su momento, lo puedas pagar en hasta 72 cuotas. Hoy está hasta 72 cuotas, puede haber una disminución de cuota o puede ser una mayor, es como, eso se va a ir viendo a medida que lo apruebe el Senado, la Cámara de Diputados y demás. ¿Querés? Juan, y Sí, acá para los que estén dentro de la llamada, que a lo mejor no saben qué hacer con su propia situación, por ejemplo, si son emprendedores o sí, están en negro también, o más que todo si es un empleador, ¿no? sí. Que tiene a personas en negro y no sabe cómo calcular esto de la multa, en cuánto le va a salir, o ver si todos los cálculos que a él le dan están en orden. ¿Con quién tendría que dirigirse para recibir toda la asistencia y el acompañamiento en un proceso como este? Bueno, en primer lugar, alguien de confianza. Nosotros en el estudio realizamos todo lo que es la tarea laboral para los empleadores. La idea es que, bueno, que el cálculo sea lo más correcto posible, por eso no todos los contadores realizan la actividad laboral, por así decirlo. Hay distintas funciones que tienen los contadores, que impositivo, contable, bueno, de sociedades. Bueno, una de las patas es la actividad laboral. Nosotros del estudio hacemos toda la parte laboral, así que a lo último vamos a dejar nuestras redes para que nos consulten y nos pregunten. Y otro tema con respecto a los empleados, por parte de los empleados, al empleado también va a tener un beneficio para que, bueno, le comenten a su empleador. El empleado, si el empleador los pone en blanco, no es que pierden todo ese lapso que tuvieron en negro de aporte a la jubilación. Van a tener 60 meses, obviamente si es menos, va a ser menos, pero van a tener 60 meses de aporte a la jubilación, que no los va a poner el empleador. O sea, van a ser 5 años que van a tener de aporte a la jubilación. Si es más el plazo, bueno, el máximo fueron 5 años. Si es menos, va a ser el plazo que estuvieron en negro. Pero no es que pierden la jubilación, no es que trabajé en negro, perdí todo este tiempo de jubilación y a mi empleador le dan beneficio. No, el empleado que está en negro hoy también tiene beneficios, por eso le tiene que comentar al empleador para que bueno, que aproveche esta situación. Los beneficios para los emprendedores, además de todos los que ya comentamos,
Lo de el empleo formal, que van a tener contribuciones patronales más bajas, que esos son los aportes que hace, los aportes, por así decirlo, que hace el empleador, no es lo que se le saca al trabajador. Después, bueno, el incentivo a la formalización, que son los aportes patronales, la reducción del 2% por 48 meses. El impuesto a las ganancias, que hay una reducción de las escalas para las sociedades, bajaría de esto más para el emprendedor, para el que es responsable inscripto, bajaría del 35 al 30% el impuesto a las ganancias, que es bastante conocido, y hay una eliminación en el impuesto a la renta financiera, que eso lo que quiere generar es que exista más inversiones dentro del país, que hoy es un país muy amplio, muy grande, y el porcentaje de inversión es muy bajo. Después, bueno, hay beneficios para inversiones, que bueno, es inversiones no financieras, sino que son inversiones productivas. Una baja en los impuestos internos sobre bienes de lujo, celulares y demás. Y bueno, después con respecto a lo que hablamos de la parte laboral, va a haber una simplificación y una flexibilidad al momento de dar de alta a los trabajadores. Hoy es como que el empleador dice, bueno, ¿de dónde los tengo que dar de alta? Bueno, va a ser todo simple, va a ser todo a través de Arca, va a ser mucho más simple de lo que es hoy en día. Bueno, las contribuciones patronales, lo que hablamos recién, una reducción del 3%. Va a haber una reducción también en las contribuciones a las obras sociales sindicales, que pasaría del 6 al 5%. Hoy se paga el 6%, 3% le descuentan al empleado. Si se fijan en los recibos de sueldo, va a ver que dice obra social, 3% sobre el remunerativo, el resto lo paga el empleador. También se van a modificar las contribuciones patronales con destino a la jubilación, PAMI y bueno, el Fondo de Asignaciones Familiares, que eso va a ser según el tamaño de la empresa. Esto lo vamos a ver también ahora con el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que hay una reducción por ese tema. Lo de la reforma fiscal, se disminuye el impuesto a las ganancias, lo que hablamos recién, pasa del 35 al 30% y para el tramo inferior pasa del 30 al 27%, y esto es importante porque, bueno, desaparece todo lo que es el impuesto a la renta financiera. Este impuesto lo que te beneficia, como ahora después va a hablar un poco Lío y André, es que vos puedas invertir en acciones, obligaciones negociables, fondos comunes, CDR, con o sin cotización en la CNB, y después no tengas que pagar un impuesto sobre eso. Hoy en día, según cuál sea el fondo o la inversión que hagas, tenés que pagar un 35% si sos sociedad, o bueno, si sos persona física, el porcentaje que corresponda en la escala que estés. Bueno, a partir de esto se eliminaría ese impuesto y es algo bastante beneficioso. Muchas gracias, Juan. Y sí, eh, nosotros ante algo como esto, como esta noticia que nos está diciendo Juan, tenemos que preguntarnos por qué importa algo así. Y la verdad es que esto tiene una importancia, un significado bastante mayor de lo que aparenta. ¿Por qué? Porque me refiero más a un costo de oportunidad. Va a depender lo que ustedes hagan luego de este webinar, de tener esta información, qué es lo que van a hacer a continuación. Vamos a ver, estábamos hablando, como decía Juan, de una disminución de impuestos. Esto va a hacer que estemos en un escenario donde se promueve la inversión, es decir, nos va a quedar dinero disponible que de otra forma hubiese tenido que ir a estos impuestos, obviamente, ¿no? Y ante esto nosotros tenemos dos opciones que seguir. La primera es no invertir y exponernos a la pérdida de poder adquisitivo, y la segunda sería invertir, por supuesto, y que esto con una buena estrategia de asesoramiento nos lleve a un enriquecimiento financiero en el mismo contexto. Ahora, la diferencia que hay o la distancia que va a haber en término monetario entre un escenario y otro del que ustedes elijan es a lo que me estoy refiriendo con el costo de oportunidad. ¿Ok? ¿Por qué hablo de esto? Bueno, sin ir muy lejos, todos vivimos acá en Argentina y un tema del que se habla siempre es la inflación. En cuanto a la inflación y trabajo, aquí tocando estos dos puntos brevemente, nosotros estamos en un contexto de inflación bastante recurrente. Acá en los últimos 12 años pueden ver cuáles son los porcentajes que se han obtenido. Acá tienen la inflación del INDEC mes a mes también. Y la verdad es que estamos acostumbrados también a noticias que se ven como estas. Por ejemplo, en octubre de 2025, los salarios de los trabajadores registrados volvieron a perder frente a la inflación.
Y la inflación de octubre, ¿cuál era? 2,3. Y los dos salarios, tanto del sector público y privado, quedaron atrás. La INDEC nos decía que una familia de 4 integrantes en diciembre necesitó 1.308.000 aproximadamente para no estar en pobreza en este mes de diciembre. Y este es el tipo de noticias al que uno está acostumbrado, sin ir más allá, también viendo otros puntos, jubilación y salud, por ejemplo. Acá tenemos un artículo donde tenemos una tabla comparativa de lo que fue la jubilación mínima y jubilación mínima con bono en los últimos periodos presidenciales. De eso es la tabla comparativa. Esto terminó en 2024, pero acá tienen los montos que se manejaron en diciembre y los montos que se manejaron en enero. ¿Y por qué les traigo esto? Porque, como dice el artículo de acá abajo, en el sistema del ANSES, que es el más abarcativo del país, casi la mitad de los 6 millones de beneficiarios percibe esta jubilación mínima que ustedes acaban de ver. Algo que uno puede pensar en viendo estas noticias es, imagínate que nunca invertiste, llegaste y dependes ahora netamente de la jubilación, cuando en un momento, habiendo tomado una elección distinta, pudieses ahora tener un colchón considerable de dinero y de esa manera no tener que depender de números como estos. En la parte de salud, por ejemplo, tienen acá una lista de promedios de lo que son las prepagas. Esto lo pueden verificar en el cuadro de tarifarios de la Superintendencia de Salud. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Que en cuanto a la jubilación, por ejemplo, a partir de diciembre comienza una tendencia bajista y la mitad aproximadamente de quienes se benefician de la jubilación va a percibir ese monto. Nosotros, ante todas estas cosas, podemos decir que es una situación que no se puede evadir y es mejor no arriesgarse a perder dinero que puede salvarse, porque se puede hacer. Estos son contextos que les traje porque todos en un momento trabajamos, todos en un momento necesitamos asistencia a la salud, todos, si vivimos en el mismo país y hay inflación, vamos a percibir esa inflación y todos en un momento nos vamos a jubilar. Entonces, es algo que nos invita a buscar mejores opciones o al menos intentar algo más. Acá es donde este es un tema sensible, porque nosotros estamos conscientes que Argentina es un país que ha pasado varias experiencias complicadas y por ende una de las cosas que las personas podemos aprender es, por ejemplo, que comprar dólares te ayuda a cubrirte de todo el riesgo cambiario y todo lo que está pasando afuera. O como hubo momentos de desesperación donde las reglas cambiaron de un día para otro, donde se licuaron reservas propias de alguien, de su hogar, de sus ahorros, todo eso te lleve, obviamente, a aprender que esa es la forma en que uno se tiene que mover. Pero la verdad es que no necesariamente. Hoy en día, con todas las herramientas que se tienen y en el contexto en el que estamos, no es suficiente, por ejemplo, con comprar dólares o con meter el dinero bajo el colchón, como dicen. Algunos de ustedes acá lo han hecho, conocen gente que todavía compra y guarda todo bajo el colchón. Me pueden poner un pulgar arriba si es así, si tienen idea de eso o si lo han hecho ustedes sin pena, porque, claro, todos en algún momento llegamos a pensar eso, de una u otra forma. Y la verdad es que acá vamos a entender por qué no necesariamente eso es positivo. En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, acá les estoy mostrando una calculadora que nos provee la INDEC. Acá tú puedes meter el monto en pesos. Yo, para ponerles el ejemplo, puse 10.000 pesos. Colocas el periodo inicial de tiempo, esto va a ser enero de 2020, y por ejemplo hasta noviembre de 2025. Coloco estas otras configuraciones, general y nacional, y acá me va a dar el monto actualizado del periodo mencionado. Es decir, lo que mejor vamos a verlo con un ejemplo. Si yo en enero de 2020 compraba este monitor a 10.000 pesos, a día de hoy tendría que tener 339.556,34 pesos para comprar el mismo monitor. Ahora veamos esto en términos de otros conceptos que son importantes tener en cuenta. Atesoramiento, ahorro e inversión. Si yo atesoro los 10.000 pesos por la pérdida del poder adquisitivo porque los metí bajo el colchón y perdí capacidad de compra,
A día de hoy, si hice esto en enero, a día de hoy con mucha suerte me compraré un pebete y un jugo de naranja. Pero, por ejemplo, si los ahorro, fíjense que ahora no es atesoro, ahora ahorro, el ahorro me permite a mí mantener el poder adquisitivo. ¿Cómo se hace esto, André? Bueno, con un bono que ajuste por inflación o metiste en un plazo fijo que te cubría de la inflación, por ejemplo. Y eso al final de ese periodo está bien, tienes los 339.556 que necesitabas para comprarte el mismo monitor. Si los invierto, en cambio, si invierto estos 10.000 pesos, ¿cuál es la diferencia entre invertir, ahorrar y atesorar? Que si los invierto, yo mantengo mi capital como en el ahorro, pero también hago que se incremente. Porque en el ahorro tú dependes de que le metas más dinero o que saques de tu ahorro para que eso sube o baje respectivamente. Y en la inversión no es así. Esto lo podemos hacer a través de un bono positivo y al final terminas tú pudiendo comprarte tu monitor y además tener un dinero aparte porque hiciste que ese capital creciera durante la inversión. Ahí, Lionel, ¿nos puedes dar rápidamente un ejemplo de algún activo financiero que nos sirva para hacer algo así? Bueno, hay varios, ¿no? Están los bonos que ajustan al dólar oficial sin compradores, pero aparte tienes un rendimiento. Los bonos que ajustan a la inflación, pero aparte le ganás a la inflación. Hoy están rendiendo un 6%, pero ha rendido un 12% más inflación. Después están los bonos que ajustan a la tasa Badrar, que es la tasa del plazo fijo, pero me dan 5 o 6 puntos más que el plazo fijo. Y después están los bonos en dólares, ¿no? Ya sea los bonos del Tesoro, los bonos de Banco Central o las obligaciones negociables, ¿no? Que están desde el 5% en dólares hasta por ahí el 13% en dólares, dependiendo qué instrumento uno elija. Esto con los precios de hoy, ¿no? Ha rendido mucho más en otra época de Argentina, pero bueno, ahí obviamente uno entra con pesos y el instrumento te paga dólares. Entonces, en conclusión es diversificar, en conclusión es ver un poco el cliente, el perfil del cliente, ver el horizonte de inversión, obviamente también, y armar un portafolio que esté balanceado y que esté también descorrelacionado, ¿no? De alguna forma, ¿no? Buenísimo. Eh, para hacer cobertura realmente. Pero Claro, bueno, hay muchas alternativas. en el caso de eso, obviamente cualquiera de ustedes puede contactarse directamente con nosotros y agendamos una cita con Leonel uno a uno para hablar más de esto y del caso puntual de cada uno. Ahora, volviendo al tema, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente esto está sucediendo con los pesos, gente. Hay muchas personas que lo que hacen usualmente es ver cuál es el tipo de cambio, ven el precio del dólar, el precio del peso, y de ahí, en base a eso, operan todo lo demás. Y lo que no siempre es tomado en cuenta es que está pasando lo mismo con la divisa estadounidense. La divisa estadounidense también está perdiendo valor por la inflación que hay en su país, en este país. Acá, por ejemplo, pueden ver cuál es la gráfica de expectativas de inflación en Estados Unidos. Pueden ver que el promedio de expectativas de inflación desde 2013 hasta 2025 fue del 3,34. Pueden ver también los máximos y los mínimos. Acá, obviamente, 2026, marzo no hemos llegado, pero las expectativas son de un 3, luego en junio un 2,9. Pueden ver esto fácilmente en su navegador, en internet, y verificar que con el tiempo, como lo dice un post que les puse más adelante, los bienes y servicios van a subir también en dólares. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio parecido al anterior, pero en este caso con $100 y metemos el mismo periodo, ustedes se van a encontrar con una inflación total en ese periodo del 25,64%. ¿Esto qué quiere decir? En términos de poder adquisitivo, quiere decir lo siguiente. Si tú tenías 100 pesos en enero de 2020, por la pérdida del poder adquisitivo, a día de un 11 de 2025 tú tendrías 79,59. Ya no son los $100 que tenías antes. No vas a comprar lo que te valía 100, vas a poder comprar lo que te vale 79. ¿Se entiende? En términos de ajuste por inflación, si tú tenías $100, necesitarías al término de ese periodo 125,64, precisamente por este ajuste de inflación. Ahora,
más allá de todo esto, ya sabemos que no siempre es buena idea simplemente comprar dólares. Entonces, ¿qué cosas, qué opciones, a dónde podemos ver, qué otros activos hay? Y acá les quería por eso traer el ejemplo del dólar versus oro. El oro tuvo su mejor desempeño en 46 años en 2025. Como pueden ver acá, que les dejamos un resumen de varias cosas que se explican de por qué esto sucedió, hubo entre un 60 y 65% de incremento del oro, y no simplemente el oro, sino la plata, el platino, el paladio. La pregunta es, ¿había forma de saber esto? ¿Esto nos sorprende? No, no nos sorprende porque de hecho hace un año atrás o más de un año atrás nosotros estábamos haciendo el webinar de las 3 grandes oportunidades de inversión de esta década, que en esa ocasión nos acompañaba nuestro otro CEO, Roberto Ruarte, y él justamente avisó que al oro se le venía una suba, que todos estos metales preciosos estaban bajo la mira. Y fíjense, gente, que el oro a largo plazo sube eventualmente porque es un bien que te sirve para producir chips, para producir joyas, algo que por ejemplo el Bitcoin no puede hacer. Entonces es un activo de refugio y ciertamente luego de este desempeño es un activo de referencia junto con la plata. Por ejemplo, quien no aprovechó esto y tuvo su dinero en vez de en un activo como este, lo tuvo en un plazo fijo, se perdió de este 65% de incremento del valor. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Simple, empezar a invertir. Y esto lo puedes hacer entrando al mercado de capitales. Gente, nunca fue tan sencillo entrar al mercado. Antes era una cosa que no lo podía hacer cualquier persona, pero las cosas han cambiado mucho y desde un link tú puedes empezar una cuenta. En este material que luego les pasaremos, pueden hacer clic acá en la cuenta comitente de Balance, donde ustedes van a entrar como referidos de Lionel y lo van a tener de asesor. En cambio, si usted es alguien que tiene una cuenta de mayor dinero, mayor capital, quiere algo en el exterior, también puede participar de la cuenta PAM que está haciendo Roberto Ruarte. Roberto Ruarte, para quienes no sepan, es pionero del análisis técnico acá en Argentina, tiene más de 40 años de experiencia en mercados bursátiles y es demasiado experto en lo que refiere a todos estos temas también. Así que esta es otra de las opciones. En la parte de criptomonedas, si eres alguien que le gusta más un poco de volatilidad, la parte cripto también. Nosotros tenemos como partner a Decrypto LA y con ese link de registro pueden abrir su cuenta igualmente. Por otro lado, para quienes quieren empezar a hablar de estos temas, a saber más, nosotros ofrecemos mentoría, tanto para quien tiene cartera de inversión como para quien no tiene. Y además hay cursos y programas intensivos. Si alguno de ustedes ya está de lleno metido en lo que es tema de inversión y quiere un acompañamiento uno a uno, enseñanza de alto nivel, entre otras cosas, lo puede hacer con el curso Mastermind, que lo hace la empresa Ruarte Reports, con la que somos partners también. Si estás empezando y te quieres comprometer a una ruta completa y bastante clara sobre todo lo que es trading y todo lo que vimos, el programa de consultoría tal vez es lo mejor para ti. Ahora, quien no tenga tiempo de hacer estas cosas, las alertas financieras que brindamos sería ideal también, porque les va a llegar en su palma, van a tener todos los mensajes que incluyen todos estos datos para que tú veas qué es lo que necesitas, cuál es la oportunidad que más se adhiere a tu perfil y horizonte de inversión y simplemente operar como usted necesite. Igualmente, quedamos a la orden por todos nuestros contactos que les dejaremos al final. Y acá le paso a Juan para que termine de hablarnos acerca de unos impuestos más y culminar. Perfecto, André. Bueno, lo de los impuestos internos es un poquito lo que hablamos atrás, unas filminas, que se eliminarían impuestos internos a los gravámenes que se llaman, a los bienes que se llaman de lujo, que son automóviles, celulares y bueno, y otros dispositivos electrónicos. Esto lo que hace, como toda eliminación de impuestos, lo que hace es una baja de precios, genera una baja de precios en los bienes. Bueno, hace poquito salió una noticia de que se van a empezar a exportar vehículos de China, por ende tendría que también bajar los precios. Todo lo que genera baja de impuestos termina beneficiando al consumidor final. La idea es esa, es que, como lo dijo André al inicio de la charla, es que el consumidor final no pague un sobreprecio por impuestos que están en cada uno de los eslabones.
si vos le bajás el impuesto al mayorista, al minorista, al kiosco, bueno, a todo el eslabón, hasta antes de llegar el producto a tus manos, eso va a generar una baja de precios. También, bueno, el alivio fiscal para el campo es en general el alivio fiscal porque va a haber una exención en IVA en lo que es la energía eléctrica, es decir, tendría que bajar el servicio de energía eléctrica, afecta en mayor medida al campo porque, bueno, es quien más lo utiliza, y después va a haber, para impuestos a las ganancias, va a haber una exención para aquellos que alquilan inmuebles para vivienda única. Por ejemplo, no sé, yo tengo un inmueble, lo quiero alquilar, se lo alquilo a una persona que va a vivir y va a ser su única vivienda, esa ganancia que yo obtengo por el alquiler del inmueble está exenta de impuesto a las ganancias. Hoy en día está alcanzada, esto lo que genera es que el propietario, además de blanquear ese alquiler, genere más movimiento y no tenga el inmueble parado o no lo tenga como una inversión, porque bueno, después lo que termina generando es que los valores de alquileres sean elevados, porque después vos, una vez que recibís el alquiler durante todos los 12 meses, al finalizar del periodo tenés que pagar un impuesto a las ganancias que va según la escala salarial, la escala del responsable. Si se baja este impuesto, el valor del alquiler debería bajar también. Todo lo que es eliminación de impuestos termina contribuyendo a la baja de precios. Bueno, esto es más para pymes y emprendedores, que hay un régimen de incentivo a las inversiones, está separado según el tamaño de la empresa, si es micro, pequeña, pyme, pyme de segundo tramo y las grandes compañías. Esto es más que nada para inversiones productivas, no es para inversiones financieras, sino para inversiones en bienes muebles, y el beneficio que tiene, es más técnico, pero bueno, es una amortización acelerada en el impuesto a las ganancias. Los bienes se amortizan y vos esa amortización te la tomás como costo cuando vas a declarar ganancia. Esto lo que generaría es que si hay una amortización acelerada, te puedes tomar la amortización al 100% de ese bien y no dividirla en 5 años, y bueno, vas a pagar un menor costo por esa inversión. Bueno, después hay una devolución también anticipada del IVA y otros beneficios. Bueno, esto es más lo que hablamos recién, que bueno, se califican como inversiones productivas aquellos bienes muebles, excepto los vehículos. Y bueno, otro de los beneficios también para este tipo de inversiones, que habría una reducción también de las contribuciones patronales del 3%, y bueno, además de la disminución de impuestos a la ganancia y la desaparición de otros impuestos internos como los que hablamos de los bienes de lujo. Bueno, André, más bueno, en su momento lo hablamos, pero quedó ahí pendiente lo del Fondo de Asistencia Laboral, que es básicamente el empleador. Hoy existe en la parte de construcción. El empleador puede aportar el 3% del remunerativo del salario de cada empleado, para que después, al momento de que ese empleado lo despida o renuncie, la indemnización que pague, la pague con esas contribuciones patronales. Esto quiero aclararlo porque, bueno, también salió en muchas noticias. Es una contribución patronal, o sea, que si la plata sale del bolsillo del empleador, no se le va a hacer un descuento más al trabajador. Es básicamente para que el empleador, el día que, bueno, no sé, por X causa tenga que despedir a un empleado, no tenga que ir a una causa legal porque el empleador, no sé, no tiene la plata para pagar la indemnización, y el empleado tenga que esperar un lapso de tiempo desproporcionado por cobrar una indemnización. Entonces el empleador lo que va haciendo es, bueno, todos los meses va aportando el 3% a una cuenta comitente, que bueno, eso también está bueno porque ese 3% te va generando interés, no es que está parado. Y es muy simple porque también se haría a través de Arca, así que te simplifica, es recontra ágil y simple. Y bueno, para mí también va a generar mayores salidas laborales, que es lo que está pasando ahora, que tenemos un bajo nivel de empleos registrados, porque beneficia, como lo mencionamos durante toda la charla, tanto al trabajador como al empleador. Esto es importante que lo tengan en claro porque, bueno, en muchas noticias sale que el empleado termina perjudicado por esta reforma laboral y no es así. Siempre se va a beneficiar al empleado. Lo que se quiere es que se registren mayores empleos en Argentina, que no sea tanto trabajo en negro, porque después sucede lo que sucede hoy, que vas a cobrar la jubilación y terminás cobrando la mínima, porque durante toda la vida laboral estuviste como empleado no registrado.
Después, bueno, las indemnizaciones laborales, los juicios laborales que siempre se terminan extendiendo en el tiempo y bueno, terminan perjudicando tanto al empleado como al empleador. Y bueno, Clarísimo. Y ahí, para aprovechar estos últimos 5 minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta entre ustedes que les haya quedado de lo que hablamos acá? Si quieren pueden ponerla por chat y tratamos de responderla en estos últimos 5 minutos. Obviamente tenemos una vía de contacto para cualquier consulta, Claro, cualquier pregunta sea laboral o también de inversiones. Se va a reactivar el mercado de capitales. Obviamente esto le viene muy bien a Argentina. Bueno, hay que estar invertido en acciones argentinas, ¿no? Básicamente. Así que vemos también ahí este trade para aprovechar, ¿no? claro. Buenísimo. Gracias, José. Bueno, si no hay más consultas, les reitero que al término de esta charla les voy a enviar todo el material del que estuvimos hablando allí, también varios links que les puede ser de utilidad. Gracias. Y quedamos a la orden para cualquier otra consulta. De verdad que la consulta no molesta, así que los esperamos y les agradecemos nuevamente por habernos acompañado esta tarde.